adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva. Hay historias que no siempre nos atrevemos a contar. En Confidencias, las voces anónimas se descubren y se encuentran en Confidencias, donde el micrófono es tuyo y tu voz liberada encontrará por fin la respuesta. En Confidencias. Romper el silencio también es una forma de cuidar la salud. Hoy abrimos un espacio para visibilizar las experiencias y necesidades de la sexualidad en la adultez mayor. Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Confidencias. Llámanos, teléfonos en cabina 392-925-6019 o para línea nacional al 800-633-8100. O síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Radio UDG Ocotlán, en Twitter como @Radio UDG Ocotlán o a través de nuestro canal principal de Instagram como @confidencias.radio. También puedes compartir tu confidencia al siguiente número 392-166-3291. Lo repito, 392-66-3291. La sexualidad no desaparece con la edad. Evoluciona, se transforma y sigue siendo parte del bienestar, la dignidad y la calidad de vida de las personas. Bienvenidas y bienvenidos a Vida Sexual en la Adultez Mayor, un espacio para dialogar sin tabús sobre sexualidad, salud íntima y emocional. Bueno, pues el día de hoy estaremos compartiendo micrófonos con María Soledad y Yasmín Flores y pues con su servidora Abril Estrada. María Soledad, ¿nos podría compartir algo sobre nuestros especialistas del día de hoy? ¿Quiénes nos estarán acompañando? Claro que sí, con mucho gusto, muy buenas tardes. Nos acompaña en los primeros bloques el doctor David Barrios Martínez, médico sexólogo y psicoterapeuta. Él desde la Ciudad de México va a estar con nosotros, tiene un muy amplio perfil sobre sexualidad y también nos acompaña en otro bloque el psicólogo Juan Carlos Santos Montaño y aquí nuestra doctora psicóloga Cristina Yasmín González Flores. Ellos son los que van a participar ahora en el programa. Y quiero dar un aviso, este programa va a tener una segunda parte por el importante contenido temático y por la importancia que tiene de dar información científica, información y acompañamiento a todas las mujeres adultas mayores especialmente. El próximo lunes seguiremos con el tema también. Sí, así es. Bueno, pues vamos a escuchar la confidencia del día de hoy, para después escuchar lo que nos tengan que decir los especialistas dando respuesta a esta. Soy una persona de 62 años que vive en Sonora y quiero compartir con ustedes una situación que desde hace 8 años estoy padeciendo y no he atendido con ningún médico por vergüenza. Soy una persona
que tiene su pareja y lleva una vida sexual activa. Cada que tengo relaciones con mi pareja, siento mucho dolor, soy muy reseca y quisiera que ustedes me ayudaran a entender si esto es normal en una mujer de mi edad o si es algo otro problema. Escuché su programa en la radio y me interesó compartir mi experiencia porque así como estoy yo, tal vez vivan muchas mujeres también, pero por el temor de ir a que nos revisen, están padeciendo lo mismo. Me gustaría que me ayudaran y si algunas otras personas están escuchando, también poder ayudarlas. Bien, pues esta fue la confidencia del día de hoy. Continuamos con nuestro especialista que dará respuesta a la misma. Tenemos en la línea al doctor David Barrios Martínez, médico sexólogo y psicoterapeuta, director general de las ICES, maestro en educación sexual, especialista en ejercicio de la docencia y especialista en terapia de pareja. Él es autor y coautor de libros que hablan sobre reignificar lo masculino, transexualidad, la paradoja del cambio, la molécula que revoluciona la sexualidad, entre otros manuscritos muy importantes que educan, informan y nos orientan sobre cómo debemos de manejar nuestra vida sexual en la edad otoñal, le llamo yo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Abril, Soledad, con el gusto de compartir este espacio con el público Radio Escucha. Pues mire, quisiéramos escuchar de su sabiduría, de su experiencia, ¿qué quiere decirle a nuestra confidente el día de hoy y a todas las mujeres que están pasando por una situación similar en el mundo? Lo dejamos en la voz. Muchas gracias. Bueno, el caso es muy ilustrativo de lo que pasa muy frecuentemente en personas de la edad madura. Yo como especialista, pero también como hombre viejo, como hombre de 72 años, puedo testimoniar esta situación que se presenta con mucha frecuencia. Si nos damos cuenta, el deseo está incólume, hay ganas, pero lo que merma es la lubricación, el acceso al orgasmo que suele lentificarse y que en muchas ocasiones los cambios que se producen no son los deseables en términos de acceder a la experiencia orgásmica. Si esto lo combinamos con un arte amatorio a lo mejor deficiente, en el que no hay un preludio, si es que se desea el coito extenso, amplio, variado en caricias, pues el resultado final es que se presenta una disfunción de la vida erótica llamada dispareunia, donde se asocia el dolor a la hora de tener relaciones sexuales. Es muy común en la población de edad madura, lo que llamamos la vejez, y es algo que es perfectamente solucionable sobre la base de apuntar a los factores que lo están condicionando. En el caso que se nos presenta, yo diría que hay 3 elementos fundamentales. Uno es asegurarse de que haya una buena lubricación vaginal. Cuando hay una reducción importante de los estrógenos, suele haber un cierto nivel de resequedad en la cavidad vaginal, ese es un factor. El otro factor es la escasez de las caricias previas a intentar el coito, lo cual genera que la lubricación no se produzca en suficiencia. Y lo otro es tener un arte amatorio cuidadoso, delicado, que permita acceder a la experiencia orgásmica de una manera más sencilla. El hecho de que tengamos 72 o más años no debiera ser un obstáculo para el disfrute erótico.
porque, como mencioné antes, el deseo generalmente está intacto, la libido está presente, pero los otros factores que constituyen la respuesta sexual son los que están menoscabados. Creo que es muy importante señalar que esta es una disfunción erótica con solución y que no hay que resignarse, que en realidad hay muchas cosas que hacer, y me da la impresión que la participación de una o un especialista en sexología clínica, una o un terapeuta sexual, será muy útil en el caso que nos presenta la radio escucha. Excelente, doctor. ¿Nos puede decir o abundar, por favor, cómo conceptualiza usted sexualidad? ¿Cómo lo debemos de ver desde la cotidianidad, desde lo cultural, que no sea una palabra prohibida en nuestro diccionario del día a día, que hablemos sobre sexualidad de manera natural, sin temor y sin tabú? ¿Cómo nos responde a esto? Bueno, la sexualidad es un vasto complejo de elementos que incluyen el sexo, el género, la vida reproductiva, desde luego todos los procesos emocionales que conlleva, y el erotismo. El erotismo está constituido sexológicamente por el deseo, la excitación y el orgasmo. Y en algunos casos, no en todos, cuando arribamos a la llamada edad tercera, estos factores pueden verse perjudicados por distintos aspectos. Ya mencioné la reducción de estrógenos, le llamamos hipoestrogenismo, que suele presentarse con mayor contundencia después de la menopausia, es decir, en la etapa climatérica. Y muy a menudo nos olvidamos del arte amatorio completo, que incluye caricias, besos, faje, cachondeo, una especie de expansión del repertorio erótico, y solemos, sobre todo es una crítica a los varones, irnos directamente a la penetración sin tomar en cuenta que es probable que no sea el tiempo ni la calidad de caricias suficientes para suscitar la lubricación vaginal. La lubricación vaginal es la primera fase de la excitación en las mujeres. El hecho de que haya niveles de estrógenos bajos a veces deberá incluir la necesidad, además de mejorar la práctica erótica, de usar elementos aditivos que puedan favorecer la lubricación. Gel soluble en agua, por ejemplo, y en ocasiones preparados con o sin estrógenos, que favorecen que haya lubricación y evitemos el síndrome doloroso, que evitemos el dolor al intento o ya cuando se esté efectuando el coito. No confundir la evasión de contactos sexuales por temor a las molestias con la falta de deseo, porque hay ocasiones en las cuales sí tenemos deseo, mujeres y hombres, pero evadimos el contacto, incluso hasta lo podemos repeler por temor a hacer una práctica molesta, que haya incomodidad, que haya dolor y otra serie de afectaciones. Entonces creo que la radioescucha que nos hizo el favor de plantear el comentario, lo más recomendable es que se haga atender por una o un especialista en este campo para reanudar la vida erótica de una mejor manera, que una práctica gozosa que está hecha para el placer no derive en algo molesto, doloroso o evasivo. Excelente recomendación. Antes de irnos a corte, si nos puede contestar también, doctor, o compartir cómo influye la comunicación con la pareja. Es muy importante que la pareja esté en el mismo canal, se puede decir, o que esté en un ambiente agradable, pero la comunicación es importantísima. ¿Qué le diría usted a los hombres para que ellos, desde su masculinidad y desde su formación, ayuden y acompañen a su pareja en esta actividad? Bueno, hay muchas cosas que decirle a los varones, porque generalmente la práctica erótica de muchos hombres es mecánica, es burda, con pocas caricias y de escasa calidad. Y entonces esto es un factor que se puede corregir haciéndole caso a la solicitud de las mujeres.
¿Cómo me gusta ser acariciada? ¿Cómo me gusta ser tocada y besada? ¿Qué fases previas a intentar una penetración convendría tener? Palabras, besos, caricias, masturbación asistida. Hay personas que han dejado de lado la práctica del sexo oral, por ejemplo, y todos estos factores por omisos menoscaban la vida erótica, hacen que disminuya mucho su calidad. Hay ocasiones en las cuales una buena revisión uroginecológica podría ayudar por si fuera necesario restaurar la lubricación vaginal con aditamentos como los lubricantes externos. Pero en términos generales el llamado a los hombres es que le hagan más caso a las mujeres, que sean más solidarios y de alguna manera comprensivos, empáticos con esta demanda femenina tan generalizada, que por cierto no solamente se produce en nosotras las personas de edad mayor, sino prácticamente en toda la población. Yo como terapeuta sexual con 43 años de experiencia en este campo, te puedo decir que también mucha gente joven padece de esta manera mecánica y burda de tener encuentros sexuales. Entonces es muy importante darse tiempo, de alguna manera entregarse a caricias más amplias, que todo sea pausado, siempre preguntando lo que te está gustando y si la manera de tocarte como pareja es la deseada, y de esa manera obtener una mejor disposición de ánimo, pero sobre todo que se prenda el deseo, que la excitación se eleve también, que la lubricación sea adecuada, y después que los movimientos eróticos, si es que se ha efectuado la penetración, tenga que ver con movimientos pélvicos más acompasados, más suaves, con mayor detención, siempre acariciando, murmurando, preguntando, para que el contacto de los cuerpos, esta maravillosa danza erótica de los cuerpos, sea plena y no sea algo ni burdo, ni mecánico, ni fugaz, sino una práctica verdaderamente gozosa. Reitero, si no obstante esas medidas persisten molestias de falta de lubricación y de dolor, creo que es importante visitar a la o el especialista, que seguramente proporcionará tips y comentarios muy eficaces para mejorar la práctica erótica. Los seres humanos, independientemente de la edad que tengamos, tenemos derecho al placer, y el placer es eminentemente zapatista, es de quien lo trabaja, de tal manera que la recomendación es conversar, ponerse de acuerdo en la manera de que este maravilloso encuentro de los cuerpos se produzca y que haya bienestar en vez de algo digno de ser lamentado, ¿no? Excelente. Si nos sigue acompañando, doctor, vamos a un pequeño corte y continuamos. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Dicen que la historia se escribe en los libros, pero también se siente en la piel. Cada martes descubre cómo las pequeñas historias de vida se entrelazan con los grandes momentos del tiempo. Crónicas. La historia contada desde adentro. Martes de 4 a 5 de la tarde. Por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, 107.9 FM. ¿Te has preguntado por qué eliges una marca y no otra? ¿Qué hay detrás de un producto que no puedes sacarte de la cabeza? Bienvenido a Mercamente. Acompaña a Paco Drama e Ivette Plasencia todos los jueves en punto de las 10 a.m. por el 107.9 FM Radio Universidad de Guadalajara. Mercamente, marketing sin filtros. Recibiendo transmisión del satélite Cronos. Nuevos ruidos.
espacio para descubrir a los nuevos talentos de la escena alternativa de Latinoamérica. Rock, hip hop, electrónica y mucho, mucho ruido. De martes a viernes a las 11 de la mañana. Radio UDG, Ocotlán. México Canta está de vuelta. En 2026 regresa el mayor concurso binacional que festeje el orgullo de ser jóvenes mexicanas y mexicanos, aquí y en Estados Unidos. Si tienes entre 18 y 29 años, eres solista o tienes un dúo o agrupación, entra a mexicocanta.go.mx y revisa las bases. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de junio. Comparte tu talento y tu amor por México. Gobierno de México. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad. Confidencias. La radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. Bien, pues continuamos a tu programa Confidencias en Radio UDG Ocotlán 107.9. Pues estábamos hablando con nuestro especialista David Barrios, sexólogo profesional, y me gustaría continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos de los mitos sobre la sexualidad en el adulto mayor que deben desmentirse y cuáles otras realidades que es importante realzarlas? Bueno, la falacia más consistente sobre la sexualidad y el erotismo de las personas que somos mayores es que ya no existe, que pasada cierta edad ya no tenemos esas ganas de experimentar con el cortejo, la seducción, los encuentros eróticos, lo cual es una falacia absoluta. No hay ninguna razón orgánica, ni emocional, ni ética para reducir o cancelar el erotismo de las personas mayores. Se le debe sobre todo a un enorme prejuicio, le llamamos edadismo, también llamado a veces ancianismo o viejismo, que es el prejuicio hacia la vivencia erótica, a la vivencia amorosa de las personas mayores. Si dicen, no, pues ya estás demasiado vieja, ya estás demasiado viejo, eso era cuando eras joven, ya no tienes que estar pensando en esas cosas. Y esto es una enorme falacia, un mito que se ha consolidado en la cultura, porque además el edadismo, que es una forma de discriminación tan brutal como el sexismo o el racismo, es algo que no solamente mucha gente joven desarrolla, diciendo, no, ya los viejitos, viejos rabo verdes, señoras cougar, etcétera, sino que además lo suelen introyectar también las propias personas mayores, que ante ese prejuicio enorme que les devasta, llegan a cancelar o reducir sensiblemente la posibilidad de tener encuentros sexuales. Entonces, ese sería una primera falacia o gran mito falaz, porque hay mitos verdaderos que habría que cuestionar. El otro tiene que ver, me parece, con que nuestra respuesta sexual está extinguida, que ya no tenemos ni deseo, ni excitación, ni orgasmo. Esto es enteramente falso. Por supuesto que hay cambios en la respuesta sexual de las personas mayores, pero estos cambios no son incompatibles con tener una buena práctica erótica. Por ejemplo, en algunas mujeres se reduce la fuerza de las contracciones orgásmicas, la turgencia de las mamas se disminuye también. Hay ocasiones en las cuales, como en el caso que se nos planteó, se reduce la lubricación vaginal, pero todo esto es restaurable, todo esto es reparable y nada que contradiga o que contravenga la posibilidad de tener encuentros sexuales ricos. En el caso de los hombres hay una erección más lenta, se tarda más y a veces se necesitan estímulos directos que antes no eran necesarios. También hay disminución de la fuerza contráctil a la hora del orgasmo. La cantidad de líquido eyaculado en la eyaculación se reduce también, pero como se pueden dar cuenta ustedes, nada de esto debiera cancelar la posibilidad de ricos encuentros eróticos en nuestras edades, ¿no? En edades avanzadas. Creo que el introyectar el edadismo y el hacer suya la idea cultural de que los viejos y viejas no tenemos derecho al placer sexual es lo que más afecta la vida amorosa y erótica de las personas mayores.
Sí, muchas gracias. Igual comentarle que en nuestro programa tenemos siempre una dinámica a manera de analogía en forma de semáforo, en el cual posicionamos la confidencia, ya sea en el verde, pues todo bien, en el amarillo, que sería algo intermedio, o en el rojo, que sería más de alarma o de acudir con especialistas enfocados según sea el caso. ¿Podría darnos algunos indicadores que pudieran orientar a los radioescuchas que están pasando por situaciones similares para poderse ubicar en qué intensidad del semáforo se encuentran respecto a esta confidencia del día de hoy? Yo me inclinaría a pensar en la última opción, que es ir al especialista no tanto para ser tratadas o tratados, porque quizá no sea necesario, baste quizá con una buena indicación, con una buena orientación general, pero sí vale la pena echarle un ojito, por así decirlo, a las constantes tanto emocionales como biológicas o los prejuicios en torno a la vida sexual si somos personas mayores. Por ejemplo, no es lo mismo tener una enfermedad crónico-degenerativa que no se atiende, donde no hacemos visitas a la médica o al médico para, como decimos coloquialmente, checarnos, e ignoramos cómo están nuestros niveles de glucosa, de la química sanguínea en general, nuestros niveles hormonales, etcétera. O si hay alguna afección de carácter crónico, en nuestro medio es muy común, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes mellitus, la dislipidemia. Es importante echarle un ojito a estos aspectos antes incluso de emprender cualquier otra medida. Entonces, no hay que esperarse al preventivo en el semáforo, sino me parece que es importante acudir a esto. Y lo mismo en la escala emocional. ¿Cómo me estoy sintiendo con la reducción o cancelación de mi vida sexual? ¿Tengo pareja activa sexualmente? ¿No la tengo? ¿Estoy en el así llamado síndrome del nido vacío? ¿Soy una mujer o un hombre sin pareja estable? ¿Hay algún prejuicio en mi entorno? Quizá mis amigos, mis parientes, mis hijos o nietos que por sus prejuicios buscan limitar o cancelar mi vida amorosa y sexual, etcétera. Todos estos elementos en manos de un buen especialista van a ser abordados de manera eficaz, de tal manera que yo recomendaría no esperarse a que haya una agudización de los problemas, sino tener una revisión inicial con una sexóloga, un sexólogo. Hay médicas, hay psicólogas, hay psicoterapeutas con buena formación sexológica, y creo que sería el primer escalón, hacer una visita de este tipo para tener una evaluación general. Hay desde luego también la posibilidad de las lecturas. Ahora hay profusa información en Internet. No toda la información en Internet es mala. Hay páginas web que ilustran sobre el derecho al placer en las personas de edad mayor. Hay tips y comentarios de especialistas en este campo. Y darnos cuenta cómo muchas personas que habían disminuido mucho o de plano cesado en su vida sexual activa, la recuperan gracias a la información y a estos elementos tanto de educación sexual integral como de asesorías. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué recomendaciones nos daría para mantener una vida íntima saludable en la adultez mayor? ¿Y algún consejo o recomendación que le dé a la mujer de la confidencia que nos compartió el día de hoy? Bueno, yo empezaría por esto último. La mujer que nos hizo el favor de brindar su confidencia, creo que sí es importante que se haga revisar por una o un especialista. Yo asumo que no hay un severo problema hormonal, puesto que el deseo sexual está incólume, pero no basta con suponerlo, hay que demostrarlo. Hay servicios tanto a nivel público, digamos, de la medicina social, como a nivel privado, que proveen de elementos para este estudio. Y luego la visita preferentemente en pareja, porque yo asumo que la pareja de esta persona tendría la disposición de hacerlo, de que también fueran sometidos, digamos, a una revisión en terapia sexual de pareja, no necesariamente para instaurar un tratamiento, pero sí para conocer de cerca los factores que podrían estar determinando todo esto. Yo ya al principio bosquejé las posibles causas: un deficiente arte erótico, la hipolubricación, la reducción de la lubricación vaginal, quizá por
disminución de los estrógenos y la necesidad de incrementar la calidad y cantidad de las caricias en los encuentros sexuales. Le digo a esta persona que no hay por qué cancelar la vida sexual. No hay ninguna razón, como ya argumenté, que le llevara a ya prescindir de esta manera placentera de estar en la vida. En términos generales, yo diría que hay 3 grandes recomendaciones para hombres y mujeres que hemos arribado a la edad adulta mayor. Primero, revisar si la vida erótica es satisfactoria. Si es menester, renovarla o incrementarla o no. Importante hacer un chequeo de los aspectos orgánicos, porque hay personas que suelen abandonarse en su atención de salud orgánica, y luego verificar también cómo está la dinámica de pareja, en qué estado está la comunicación con quien comparte la vida, sea cónyuge o no. También ver si la persona no tiene pareja, pero anhelaría tenerla, porque hay muchos recursos para renovar la vida erótica aún sin tener una pareja estable. Y nunca cancelar de forma alguna el derecho al placer que todas y todos tenemos. Es decir, el hecho de que arribemos a la vejez, a la llamada edad tercera o edad adulta mayor, de ninguna manera, de ninguna forma, es una causa o un factor que llevara a la cancelación de la vida sexual. Lamentablemente, por distintos estudios realizados, sabemos que hay muchas personas mayores con o sin pareja que, como ya dije, o disminuyen muchísimo o de plano cancelan su vida sexual. Y no habría razón para ello, habida cuenta que la vida sexual es un elemento integrativo de la salud general, sobre todo de la felicidad, como ya comenté, a la que todas y todos tenemos derecho. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Hemos aprendido todas las mujeres en México y quienes están pasando por esta situación, que su mensaje es de esperanza, que tenemos derecho al bienestar y que las mujeres adultas mayores no deben de adquirir los prejuicios o de asumir que ya no tienen el derecho a la vida sexual solo porque son las nuevas generaciones son mal vistos o criticados o los bloquean. Entonces es muy importante todas las palabras que usted nos acaba de dar. Agradecemos esta enseñanza. Y vamos a continuar en el segundo bloque de este programa con este tema tan importantísimo. Un abrazo, doctor, y saludos de aquí de Radio UDG Ocotlán, Jalisco, México, y de toda la red ALEC y Ocupa Internacional. Un abrazo y muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por su interés en este tema. Hasta luego. Bien, pues recuerden también que él es autor de algunos títulos de libros muy interesantes que estaría muy bien consultarlos, como el de Placeres y Parejas y Senderos del Erotismo. Ahí les paso el dato. David Barrios Martínez, sexólogo profesional. Bien, pues continuamos para ver esta situación desde una perspectiva también psicológica con Yasmín Flores. ¿Cómo podrían acompañar nuestro círculo más cercano, amigos, pareja, hijos, familiares, para acompañar o ser un apoyo respetuosamente? Bueno, yo creo que si hablamos como en cualquier afección de tipo psicológica, pero que en este caso también puede ser o es de tipo fisiológico, pues creo que las redes de apoyo son importantes, ¿no? El cómo acompañar creo que dependerá de cada caso y evidentemente de que hagamos sentir a nuestros adultos mayores como con esa confianza para que la confidencia no solo vaya a un programa de radio, sino que vaya a su familia, sino que vaya a su pareja, sino que vaya a la red de apoyo más cercana que tienen, ¿no? O sea, creo que escuchaba al doctor y de pronto él decía, bueno, no es como, la confidencia no es un problema como tan grave,
realmente necesita mucha psicoeducación, realmente necesita mucha comunicación. Entonces, quizá ahí más bien la pregunta sería ¿por qué en algún momento determinado se generan estos tabúes o se generan estas situaciones donde la persona no tiene la confianza, ¿verdad? Claro, sí, qué factores influyen, ¿no? Para que ellas simplemente se cierren y pues sea más difícil abrirse a la vida sexual. Yo quiero compartir también el interés y el tiempo que nos regala el psicólogo Juan Carlos Santos. Me gustaría, Yasmín, ustedes como psicólogos que hicieran un conversatorio, que hicieran aquí compartir ideas. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿usted nos escucha? Así es, claramente. Excelente, pues bienvenido al programa de Radio Confidencias, UDG Ocotlán. Estamos al aire, vamos a compartir conocimiento con usted y con la doctora Yasmín González, psicólogos. Le cedo el teléfono para que ella guíe su participación. Gracias de antemano. Gracias. Ok. Hola, doctor. Bueno, creo que va a ser interesante, ¿no? A mí me gustaría saber precisamente la opinión que usted tiene sobre el tratamiento que se le da de manera especializada. Sabemos que el sexólogo va a orientar hacia esto, pero también sabemos que la atención en este caso a especialistas a veces tiene una brecha amplia, ¿no? Porque no siempre se tiene acceso en los municipios a los especialistas. Entonces me gustaría saber ¿qué mirada tiene usted o qué perspectiva psicosocial sobre los problemas de salud sexual en adultos mayores? Oh, wow, qué maravillosa pregunta. Quiero decir que la disciplina de la psicología me ha servido para enriquecer mi vida artística, en tanto a que me dedico a la música también y a las artes. Y entonces, escuchando al colega David, qué gran información nos ha compartido, y entonces me gustaría abordar el tema de la sexualidad en el adulto mayor, que finalmente es una redundancia, porque la sexualidad está ahí pegada desde que nacemos, no lo sabemos. Pero bueno, en una sociedad en la que tiene que definir edades, etapas, pero la sexualidad es un fenómeno, una cosa maravillosa que está con nosotros toda la vida. Entonces me gustaría abordarlo precisamente desde una visión artística, sensual. Y claro, ¿qué dice la psicología al respecto? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, por supuesto, doctor. Sí, qué interesante. La vida está llena de placer, de sensualidad, de asombro. Entonces, ocurre que a nuestros viejos yo me incluyo también, nos quitan o nos quieren quitar de esa sensualidad, de esa maravilla, de ese asombro, de ese sentir gozosamente. Es decir, nos convierten en seres asexuados, sin sexualidad. Exacto. Pero qué curioso, también a los niños. Y también a los adolescentes. Parece que a la juventud se le permite un poco más, ¿no? Todo esto. Pero, bien lo dijo el doctor David, esa parte gozosa de vivir con la sexualidad plenamente. Voy a usar muchas metáforas. Por ejemplo, el doctor ha hablado del barco que está en alta mar. Y ha descrito ese barco que está navegando, qué herramientas tiene, qué capitán, qué tripulación. Yo voy a hablar del mar de la vida y la sexualidad, o ya lo estoy haciendo. Okay. Ese mar de la vida tremendo en la que diario, toda la semana y toda la vida estamos llenos de estímulos sensuales y hermosos. Y que nuestro cuerpo maravilloso tiene esa parte que se llaman genitales, que no nada más son para la reproducción, sino también para el disfrute.
Excelente, ¿no? Y creo que esta parte que usted menciona es sumamente interesante porque la sexualidad no se limita precisamente a la parte genital o a la estimulación de solamente zonas erógenas. Justamente leyendo para el programa veía un artículo que se publica el 4 de abril de este año en España y era una evaluación con 133 adultos mayores y hablaban sobre las diferencias entre salud íntima, salud sexual íntima y salud sexual física, ¿no? Y parte de lo que concluían era justo esto que usted menciona, que era la promoción precisamente de la calidad de las relaciones y también la asociación de la sensorialidad dentro de la sexualidad. Entonces, qué interesante. Mira, exactamente, estamos en acuerdo. Mira, uno tiene que estar constantemente revisando su vida, qué calidad de vida tenemos, y eso define la calidad de sexualidad, de alimento, de relaciones que tengas. Entonces, siendo la sexualidad algo tan real, que por cierto, todos nacimos de un acto sexual maravilloso, o como haya sido, no importa, para empezar. Okay. Entonces, invitamos a nuestras amigas y amigos que tienen estas dudas, estos temores, precisamente a que lo aborden sin miedo y sin vergüenza, que es la cosa más terrible que nos hace sentirnos enfermos, angustiados, preocupados. En lugar de miedo, con confianza, con certeza. En lugar de vergüenza, con alegría, con gratitud. Pero es verdad, culturalmente, y sí, el miedo, la vergüenza y luego el coraje que da y se convierte en violencia todo esto. Abordar la sexualidad sin culpa, no sentirnos culpables, sin miedo, nada, con precaución, claro que sí. Entonces, la psicología y el arte crea, el arte invita a la gente a asombrarse, a autodescubrirse. Qué curioso, la psicología también, a través de ese diálogo con el psicólogo, la gente aprende a autodescubrirse. Es decir, ese autodescubrimiento que nos lleva a ofrecer. Ya lo dijo bien el doctor David, cómo nos autoexploramos, cómo nos autosensualizamos, cómo nos gustamos a nosotros mismos, cómo nos tocamos sensualmente, para conocernos también, y poder acordar, comunicar con nuestra pareja precisamente lo que nos gusta, compartir ese gusto. Ahí el problema, ¿no? Es decir, cómo comunicar estas cosas, no sé, bueno, pues sí, el psicólogo ayuda precisamente a articular, a dar voz a esos miedos y temores que tenemos. Qué maravilla que existen estos programas de radio con estos temas precisamente y que la gente se atreve a hacer esa confidencia, esa pregunta. Claro, ya ese paso es maravilloso. Informarse. Luego formarse, autoformarse. Mientras se va al psicólogo, mientras se va al ginecólogo, mientras llega ese día, qué maravilla que está, que hay cine, que hay libros, que hay música, que también nos hablan de todo esto. Excelente, doctor. Mi aportación va por ese lado. Excelente, y creo que pues aquí nos abre como, bueno, en mi caso creo que abre mucho panorama y muchas dudas también respecto a lo que usted menciona. ¿Cómo contribuye la expresión artística, digamos ya de manera más materializada en la salud sexual, en el bienestar del adulto mayor? Mira, tan sencillo como que googleas y ahora con esta super tecnología y pones películas que hablen sobre la sexualidad en la tercera edad. Claro. Va a salir una lista maravillosa. Una película que veas así, acompañado con tu pareja o tú sola o solo. Un libro también
¡Wow! Hay inmensidad de libros. Una canción, no se diga. Es decir, que la gente, aparte de tener acceso a los profesionales de la salud, también investiguen, averigüen, curiosen qué películas hablan de esto, qué libros, aparte de los del médico, que son especialistas, qué canciones hablan de ello, claro que también. E incluso en la religión, decir la religión también es erótica, habla del erotismo. Mamma mía, claro que sí, hay un libro que hay ahí que se llama la Biblia y hay un poema hermoso que es el Cantar de Cantares. Claro. Una maravilla de sensualidad y erotismo que dice, wow, ¿qué hace esto aquí? Pues claro que sí. Es decir, que se tenga a ese acceso a la cultura, que la tenemos cada vez más a la mano, sin miedo y sin vergüenza. Vamos con alegría y con esperanza, mejor. Por supuesto. Doctor, ¿nos sigue acompañando ya para ir cerrando el programa? Vamos a un pequeño corte, por favor. Encantado, sí. Gracias. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. La justicia, el derecho, la igualdad, el respeto, la libertad y la demanda son las voces que se escuchan en derecho y de derecho. En el terreno de los hechos, sí, hay una gran red de trata de personas que usualmente la conocemos como coyotaje. La Comisión Estatal de Derechos Humanos hace una serie de reflexiones sobre el derecho que tienen los adultos mayores de un acompañamiento por sus familiares. De hecho y de derecho. Cada martes a las 10 a.m. por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. La escena está en nuestra región. Arte, historia, música, gastronomía y tradiciones nos inspiran todos los días. La escena te invita a redescubrir lo que pasa a nuestro alrededor, donde el arte y la cultura cobran vida. Escúchanos por Radio UDG Ocotlán y súmate a la conversación. ¿Tu corazón carga un pendiente? Exprésalo los martes a las 12 del día en Lo que nos faltó decir. Deja que el alma hable a través de la frecuencia de Radio UDG Ocotlán. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Rumbo al Norte, el programa que trata y refleja el fenómeno migratorio. Martes, 15 horas. 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Rumbo al Norte. Radio UDG, la radio que llevas en la memoria. Confidencias, la radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. Bueno, pues continuamos con este cierre que realmente comentábamos ahorita en el corte, que todas nos quedamos como con muchas ganas de la continuidad para un segundo programa sobre el tema y haremos esta propuesta para posteriormente. Y bueno, pues para hacer un cierre por cuestiones de tiempo, me gustaría preguntarle al doctor Juan Carlos, ¿cuáles serían sus recomendaciones para los adultos mayores respecto a la vivencia sensorial, emocional, cognitiva de su sexualidad, que incluye esta parte de la sensualidad?
Pues primero que se sientan orgullosos de haber llegado este barco en mares tempestuosos y que seguimos navegando. Primero eso, que se recupere ese orgullo, ese gusto de llegar. Mira, se dice ahora que la vida empieza a los 60. Bueno, la segunda vuelta. Sí, es decir, seguimos vivos, seguimos con inquietudes de goce, de vida. Sentirnos orgullosos primero, sentirnos plenos y recurrir a la enorme cantidad de herramientas que tenemos sociales, desde la salud, la tecnología, el arte, la filosofía, la religión, es decir, todo lo que nos rodea y que se llama cultura, que se acerquen, que escudriñen, pero ahora sí con una mente más plena, no con miedo. Si una persona adulta va con miedo al doctor, pues ya le disminuyó su sistema inmunológico. ¿Y qué crees cómo van a salir los resultados de sangre? Por supuesto. Pero si una persona está nutriendo su mente con cosas bellas, inteligentes, bonitas, su sistema inmunológico empieza a reaccionar a ello. Y anda que tenemos una lubricación maravillosa, y anda que tenemos una erección maravillosa, y anda que seguimos gozando. Pero eso, que nutran también su mente, cómo alimentamos nuestra mente, con cosas bellas o feas, con cosas terribles o grandiosas, con expectativas, la expectativa siempre arruina todo, o con libertad de lo que venga y como venga. Y que tengan esa confianza en que una buena comida cordial con tu pareja puede despertar, ¡pum!, a Eros. Que una buena película con tu pareja, ¡pum!, despierta a Eros. Es decir, un buen baile. Un buen baile, sí. Un silencio adecuado. No tenemos que hablar todo el tiempo. La ternura, un gesto tierno, ¡pum!, despierta. Es decir, utilizar estas cosas indirectas, aparentemente, y asombrarnos de cómo, ¡wow!, todo se pone bien. Por supuesto, y creo que toca palabras mágicas que se quedan ahí como muy pendientes para el próximo programa, que es como esta dignidad y este derecho, ¿no? De la salud sexual, que incluso va más allá de la salud reproductiva, ¿no? Entonces, creo que nos quedamos con esta parte, obviamente, pues, con la invitación, doctor, para el siguiente programa, que creo que le daríamos continuidad. Todas estamos de acuerdo por aquí en que es un programa de sumo interés y que la confidencia, como bien lo mencionaba el doctor, pues refleja como muchas miradas precisamente sociales y de prejuicios que siguen existiendo en torno a la sexualidad. Entonces, pues agradecemos mucho su participación. Realmente nos quedamos ahí con muchas preguntas, probablemente para el próximo programa. Y bueno, ¿algo que le gustaría decirle a la audiencia, doctor? Muchas gracias, qué maravilloso programa, que sigan precisamente en esa búsqueda eterna, es decir, hasta que el barco se hunda, el mar de la vida sigue. Excelente. Pues hasta aquí cerramos nuestro programa. No nos queremos ir sin antes agradecerle a todo el equipo de Radio UDG Ocotlán, su directora Claudia Contreras, su productora Ale Cervantes, que ahora nos acompaña en los controles. Estamos honradas por ti, Ale, porque estás ahí. Nos das mucha vibra y mucha motivación. Gracias a los doctores David Barrios, Juan Carlos y a ti, Yasmín. Gracias por todo esta serenidad y paz que nos das al estar aquí. Gracias, Abril. Me encanta cómo hablas y esa confianza que tienes. Y gracias también a la Red ALEC y a Cusiénega por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo información que sana. Y en especial gracias a ti, confidente, que abriste tu corazón y que
asumiste el reto y lo enfrentaste de hablar un tema que en México por cualquier situación no lo prohíben. No lo prohíbe la cultura, la costumbre. Por lo tanto, te agradezco y te reconozco ese amor que tienes a todas las mujeres, porque desde tu experiencia estás ayudando al 80% de las mujeres en edad reproductiva y en adultez que están pasando por la misma situación. Un abrazo a todos, buenas tardes y continuamos el próximo lunes con el siguiente capítulo de este tema de vida sexual en la adultez mayor. Así es, muchísimas gracias. Igual antes de despedirnos por completo me gustaría agradecer a Eduardo Quintero y a Connie que nos hicieron el favor de apoyarnos con la creación de contenido para difusión de este programa y pues creo que como dicen nos quedó muchas dudas y ganas de saber más sobre este tema, ¿no? Pues nos vemos el siguiente lunes en punto de las 5 de la tarde para darle continuidad a este interesante tema. Gracias por el favor de su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Confidencias. Recuerda, tu voz, tu palabra es lo que cuenta. Y aquí estamos nosotros para ti. Nos escuchamos la siguiente semana en Confidencias.